que la gloria de Dios es para nosotros, todo lo que hizo es para que lo disfrutemos. El humano lo ha medio como torcido, pero bueno, esa es la primera idea que él tuvo cuando empezó en el Edén. Entonces, casi siempre, cuando nosotros oramos a Dios, esperamos de Dios una respuesta buena. Esa es la idea, ¿no? Mayormente esa es la idea. Entonces, si usted, no sé si recuerda muchas iglesias, pero desde que yo empecé en el 2002, por ahí 2003, yo he estado en 2 o 3 iglesias, después en Mar del Plata, en una iglesia grande, pero después mirando el programa, escuchando muchos cassettes en esas épocas, que había muchos cassettes, DVD, hay una doctrina sobre Dios que Dios es muy bueno, que Dios es re bueno, Dios es bueno. Lo que pasa es que se diluyó tanto que te hace poner a Dios bueno, pero que no te enseñan a que vos tenés que hacer algunos cambios para que Dios siga siendo bueno. Así que bueno, el asunto es que muchas personas, incluso gente que yo he conocido, les cae mal cuando la respuesta a la oración de Dios es no. A veces Dios no tiene siempre sí. La gente piensa que Dios va a decir, sí, Dios, yo le oro, ayuno y me va a contestar. Sino, a veces Dios, tu respuesta es no o esperar. Y a veces es donde viene el problema de mi fe. A veces la fe de la persona empieza a decaer porque pasan cosas que a veces la pérdida de un ser querido, no sé, pérdida económica, no sé, hay cosas que pueden pasar. Vamos a leer una parte, hay 2 textos bíblicos, son 2 casos que usted va a pensar un poco, porque es el mismo Dios. Fue una historia bíblica que a veces nos enseña mucho. Puede buscar en Levítico. Levítico está al principio de la Biblia. Levítico 10. Levíticos capítulo 10, ¿no? Muy bien, fíjense que dice ahí el versículo 1 en adelante. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y les tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón era el papá, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué dice? Y Aarón cayó. Aarón era el papá. Ahora fíjese, si usted mira un poquito más atrás, va a encontrar las preparaciones para cuando Aarón con sus hijos fueron nombrados sacerdotes para el servicio. Entonces usted ve que Aarón hizo todo lo que correspondía, Aarón estaba santificado, los hijos de Aarón se tuvieron que santificar. En esas épocas, si usted mira los sacrificios, se mataron muchos animales, porque la sangre de los animales en esa época era un símbolo de expiación de pecado. Y todo lo hizo bien Aarón, pero llegó el momento de cuando no tenían que hacer algo para Dios, los 2 hijos hicieron algo para Dios, y la Biblia dice que era fuego extraño. La cosa es que murieron los 2. O sea, aquel Dios que prometió muchas cosas a Aarón, si usted lee el 9 o lee el 8, va a encontrar que Dios cuando responde es un Dios de poder, no es un Dios chiquitito que te compra una zapatillita, una bicicletita usada. Cuando Dios habla o bendice al ser humano, lo bendice bien y lo bendice como él. Entonces acá le había hablado que sus hijos iban a ser sacerdotes, que él los iba a apoyar, pero en una de esas errores que cometieron los 2 hijos, dice que salió fuego del mismo sacrificio que estaban haciendo y los mató. El otro es ahí un poquito más adelante, en 2 Samuel, lo puede buscar. 2 Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6. ¿Lo encontró? No lo encontró. 6. Dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice: David volvió a reunirse
a reunir a todos los escogidos de Israel, que eran 30.000. El capítulo 6 del 2 Samuel dice: y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos, que mora, ahora dice, entre los querubines, que era el arca. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, dice, Aio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que iba junto con otro muchacho, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué pasó? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y vivió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy, que significa, esto es, quebrantamiento de Usa. Muy bien, así que fíjese, dos ejemplos, hay otros más, donde, imagínense, los parientes de Usa, los padres de los otros dos muchachos, Aarón, cuando esté un siervo de Dios, que está, porque eran gente ungida, no eran cualquier tipo, eran como nosotros, eran tipos que llevaban el arca. Acuérdense que el arca del pacto, cuando vos la llevabas, dice que el espíritu bajaba ahí. Es una cosa que cualquier humano no podía hacer. Y así que imagínense, Israel, que es una nación que siempre confió mucho en Dios en las guerras, confió mucho en Dios en el desierto. Era el mismo Dios que le había dado de comer 40 años en el desierto, el mismo Dios que lo vistió 40 años, la ropa no se le gastaban, y de noche una columna de fuego lo calentaba, y de día una columna de humo no dejaba que el sol los mate. Ese mismo Dios que ellos estaban sirviendo, de golpe reacciona de esta manera. Así que muchas personas que fueron haciendo libros de teología, un poco más acá adelante, muchos teólogos se han confundido con estas historias de Dios. Así que hubo muchas doctrinas, por eso pasaron tantas variedades de cristianismo. Muchas doctrinas teológicas decían que, bueno, que quizás Dios no era tan santo, que capaz que había ahí un espíritu mezclado. Por eso te voy a escuchar a veces algunos videos que dicen, no, Jehová es Satanás. Bueno, porque hubo mucha confusión, porque las personas mayormente lo leen y no tienen Espíritu Santo, entonces no entienden cómo se mueve Dios. Pero bueno, si usted estudia sobre esto, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acerca de por qué, cuando lo entendemos a Dios, usted va a encontrar, primero, que la gloria de Dios no la comparte con nadie. Una es esa, o sea, ningún ser humano puede compartir la gloria de Dios. Segunda cosa que usted puede aplicar es que, bueno, no te puedes meter a hacer cosas que Dios no te manda. Acuérdense que esas arcas tienen una presencia más fuerte. Si acá cantamos un rato y se mueve un poquito, imagínense eso, que estaba totalmente consagrado. Dice que bajaba una nube y todo lo que vos hacías mal, bueno, cobrabas, desgraciadamente. Bueno, la cosa es que este tipo de historias muchas veces en la iglesia no las quieren contar o predicar, porque a veces la persona se medio que se confunde. Entonces, ¿es un Dios bueno, es un Dios malo? ¿Qué tipo de Dios te va adorando? Bueno, la historia es que está puesta para que nosotros aprendamos de cosas que han pasado a muchas personas. Vamos a buscar el libro de Hebreos, que está medio al final de la Biblia, porque usted tiene que saber cuál es el libro que usted está ahora, que está escribiendo. Así que en el libro de Hebreos, capítulo 12. Dice el versículo 29, que es larguísimo, dice, el 28 dice, ¿lo encontraron? Bueno, 28 y 29 dice, Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibieron
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con, ¿qué dice? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, que es el fuego consumidor. Fíjense que todo, cuando se habla de poder de Dios, lo muestra como un Dios, a veces en símbolo de llama, incluso el fuego, el Espíritu Santo. El símbolo del fuego en Dios significa purificación. Purificación. Entonces, ¿por qué leemos esto? Bueno, porque acuérdense que nosotros cristianos oramos a Dios, pero tenemos que tener intermediario que es Jesucristo. No podemos ir a Dios, por ejemplo, una religión como el Testigo de Jehová, ellos no le piden a Cristo, le piden directamente a Jehová, y bíblicamente dice que el intermediario entre Dios y nosotros es Jesús. Entonces, en aquella época, Dios enseguida bajaba juicio sobre el humano. No había mucha vuelta. Más si vos más tenías de Dios, más cuidado tenías que tener, por más que sea un gran siervo. Hoy ese juicio no viene tan rápido porque está Jesucristo en el medio e intercede por nosotros. Así que cada vez que nosotros cometemos un error, como hay un pecado o lo que sea, no viene juicio enseguida porque está Cristo intercediendo por nosotros. Por eso le llama el tiempo de la gracia. Si no, ya tenemos culminado hace rato, porque bastante complicados somos. Entonces, bueno, ¿cómo es que yo acepto a este Señor que tanto la palabra, más en el Nuevo Testamento, fíjense que en el Nuevo Testamento, si usted lee el Nuevo Testamento va a encontrar que usted lo lee y a la persona le trae como una esperanza. Si usted va al Viejo Testamento lo ve más duro a Dios, pero en el Nuevo Testamento usted lo ve, bueno, como que me da una esperanza, como que si ve el Espíritu Santo consuela mi alma, tengo oportunidad, si cago en pecado me perdona, me restaura, y está como, tiene con el humano como un tiempo de gracia. Amén. Así que nosotros como cristianos a veces no tenemos que aferrarnos tanto a las partes donde Dios trae juicio, sino a las partes donde Dios nos ha dado la oportunidad, en este caso a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer ahí en Efesios, capítulo 2. Justo este texto bíblico, Efesios 2, versículo 14 al 16. Esta es una parte de la canción que cantábamos hoy. ¿La encontró? Dice, porque, el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando del pueblo de los judíos y nosotros los gentiles, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de la ley los unos y otros teníamos entrada por un mismo espíritu del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Jesús, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, si usted lee su título, dice reconciliación por medio de la cruz. En Efesios nos muestra que a través de Jesucristo tenemos una oportunidad de conocer ese mismo Dios. Acuérdense que el mismo Dios que trae juicio sobre Israel, el mismo juicio que tenemos hoy, el mismo Dios. Va a encontrar a veces cristianos que hacen cosas tan malas que están bajo juicio. Cuando vos insistís mucho contra Dios, bueno, te conviene no hacerlo porque te perdona, pero después no puedes sacar la consecuencia. Pero uno tiene que aprender a conocer a través de la Biblia quién es el verdadero Dios para nosotros y cómo nos comportamos. ¿Se acuerdan que estuve enseñando acerca de la identidad en Cristo? Vos podés hablar mucho de Dios, pero si no sabes quién sos en el reino, tenés que tener una identidad en Cristo, saber quién sos en el reino, porque es lo que la Biblia dice. Siempre enseñamos que en ningún momento Jesucristo habló de religión. Usted no va a encontrar ningún tipo de religión, simplemente
de una relación con Dios, si bien era judío, el cristiano no se judaiza, al contrario, se mete más en lo que es la vida del Señor. Entonces, usted va a encontrar en este Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento que se da esta oportunidad del servicio y del amor que Él tiene por nosotros. Vamos a buscar ahí mismo también en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 9 al 13. Dice porque, no, 9 al 13. Que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo bajamos al corazón, acuérdense que la doctrina de Jesucristo es así. Yo lo puedo escuchar porque por ahí tengo fe, pero después tengo que bajar el corazón para poder creerlo. Cuando yo lo bajo al corazón, es ahí donde yo convierto mi vida al Señor y empiezo a tener esa relación con Dios. Y por último, el libro de Mateo. Yo leo bastante texto bíblico para que no tenga miedo de lo que le pasó a los hijos de Aarón. Mateo capítulo 13. Mateo 13 dice el versículo 44, esto lo decía Jesucristo, 13:44, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y dice la otra parábola de abajo: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la perla preciosa fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Estas parábolas deja Jesús para que, bueno, nosotros que somos gente que vinimos después de él, entendamos que el reino acá lo asemeja a un tesoro. Si usted llega en el momento de su vida a encomendar realmente su vida a Cristo y a estar totalmente convertido, usted va a encontrar que el mundo no tiene nada para ofrecerle. Va a encontrar que lo que está practicando, lo tiene Cristo, el Espíritu Santo y todo eso, a usted lo va a llenar de expectativa en la vida. Esa es la gran clave del cristiano. Acuérdese, la parte religiosa a usted no le sirve porque no va a lograr nada. Acuérdese, son ritos, son fiestas, son instrucciones que hacen a veces los humanos. Pero lo que a usted le va a hacer entender, a veces, cuando el Señor dice no, es mi gran conversión. Porque mayormente hay muchas doctrinas de la iglesia que dicen, vos pedís y Dios te va a dar, nunca vas a fallar, no, hay parte del cristiano que va a tener que pasar por desierto. Tiene que ser procesado. Toda persona que sirve a Dios tiene que ser procesada, porque ahí va a quedar realmente quién es en el reino. Pero usted quede tranquilo, porque si usted sigue leyendo acerca de las iglesias que dejaba Pablo levantadas, en todos los lugares va a encontrar la palabra en los temas, yo estoy con ustedes, los temas, los voy a acompañar, porque Dios es un Dios muy fiel. Es muy fiel. Así que bueno, usted puede estar tranquilo y descansar en las promesas de Dios. Usted va a ver cómo su vida de cristiano tiene que tener otro nivel espiritual. Mayormente los estudios bíblicos están diseñados porque ¿qué ha pasado? Yo a veces les comento, las iglesias cristianas han perdido credibilidad porque no hay nada sobrenatural. Así que la gente viene, las invitan, ni entiende para qué vinieron, porque a veces las iglesias no tienen ese mover que se espera. Pero bueno, bíblicamente nosotros, por ejemplo, hemos experimentado, yo gracias a Dios,
he crecido en una iglesia grande ahí en Mar del Plata, que todo lo que la Biblia dice funciona. Todo lo que la Biblia dice funciona. Y a pesar de algunos tratados y teologías que hablaban como mal de Dios cuando dice que no, el Señor sigue siendo fiel. Así como los dejo con esa palabra,